Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la información económica aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que nuevamente la conversación ha estado instalada en torno a la reforma de pensiones, va a ser tema en este Mirada Económica, pero vamos a revisar otros temas, otras noticias que hemos conocido durante la semana, noticias algunas más positivas. Pasemos a revisar la gráfica porque el Banco Central entregó números respecto al crecimiento, afortunadamente, crecimiento de las ventas del comercio minorista diario durante el último año, más allá de diciembre, porque en diciembre marcó un crecimiento las ventas del comercio según el Banco Central de 5,2%. Si lo vemos un poco más a largo plazo, 11 meses de crecimiento consecutivos, prácticamente todo el año 2024. Esto es un registro de todas las boletas emitidas a impuestos internos del comercio establecido. De ahí saca un poco este recuento el Banco Central. Pasemos a revisar todo lo que sucedió el año pasado. Salvo el mes de enero, que fue una caída de 0,3%, vemos consecutivamente 11 meses de crecimiento fuerte. Miren lo que fue el mes de junio, un alza de 12,2%. Claro, junio del 2023 era bien bajito, pero lo que remarca un positivo año para el comercio. Y la última gráfica que vamos a ver tiene que ver con las ventas, tiene que ver también con los precios que podríamos ver este año. A ver, lo decíamos, el 2023 todos los meses fueron negativos, el 2024 casi, prácticamente todos los meses fueron positivos. ¿Cómo se viene el IPC? En el fondo, ¿cómo se vienen los precios para el 2025? En enero se pronostica, de acuerdo a la encuesta de operadores financieros del Banco Central, un IPC entre 0,8 y 0,9. Las alzas de la luz, la última estación de estas alzas de la luz, junio, julio, octubre y enero, va a golpear el IPC del primer mes del año. Febrero debe ser el 0,3, 0,4, cerrando un año, de acuerdo a esta encuesta, de 4,15%. Eso es lo que tiene que ver con el IPC. Hablábamos de las cuentas de la luz, hablábamos de electricidad. Esta fue una noticia durante la semana. Se cayeron árboles, postes y la luz, en algunos casos, no volvió en más de 2 semanas. Todo eso fue parte de los estragos que dejó el temporal de agosto del año pasado y que 6 meses después se conocen las primeras sanciones. En este caso, a Enel, que deberá pagar una millonaria multa, la más alta de la historia. ¿Cuánto será? Los detalles en la siguiente nota. Una noche de agosto que sorprendió a varios. Un temporal en el que los vientos superaron los 120 kilómetros por hora en la región metropolitana y derribaron más de 1.800 árboles, dejando sin luz a cerca de 700.000 clientes. Cortes que en algunos casos se extendieron por más de 15 días. Uno de los puntos más afectados fue Pudahuel, comuna en donde vive Eva, que nos cuenta que recuerda como si fuese ayer los 12 días que estuvo sin luz. Se cayó un árbol que estaba en esa esquina, nos cortó cable y todo, y de ahí empezó todo un horrible. Aquí hay mucha gente adulta, mucha gente de ella usa insulina y esas cosas, perdieron todos sus medicamentos, la mayoría acá obviamente sus alimentos. Pérdidas que asegura fueron importantes, pero hay un punto en el que hace hincapié. La empresa eléctrica a cargo no les daba ninguna respuesta. Con la incertidumbre de que cuándo iban a venir a ayudarnos, a sacarnos de esta situación que estábamos sin luz, de no saber nada. No había nada de respuesta de parte de ellos. De hecho, cuando ya pudieron aparecer, vinieron, miraron, dijeron, no se puede hacer nada porque está el árbol. Y ese es justamente uno de los puntos que aborda la histórica sanción de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a la empresa Enel Distribución. La falta de canales de atención a sus clientes, la falta de mantención en las instalaciones, cortes prolongados y la no entrega de información a las autoridades. 4 ámbitos con los que se habría infringido la normativa y que llevan a una multa nunca antes vista a una empresa eléctrica, superando incluso a las que hubo tras las nevazones en 2017. A 18.800 millones de pesos. Esperamos que con este reproche normativo la empresa adopte las medidas, responda a sus clientes, realice el cumplimiento normativo de estándares. Infracción que fue valorada por las autoridades de gobierno, que señalaron la importancia de llegar a una resolución en 6 meses. Cuando hay una infracción a la regulación del sector eléctrico, las sanciones llegan en tiempo oportuno. Y el segundo, que nadie está por encima de la ley y que las reglas que tenemos en nuestro país es importante que las cumpla todo el mundo. En el caso de Eva, nos asegura que se encuentra con sentimientos encontrados. Le parece bien la sanción, pero espera alguna solución para los afectados. Tiene que ser así porque en el fondo uno se atrasa la luz y empiezan a mosquear y que esto, y nosotros nos tuvieron 12 días sin luz y les dio como
en el fondo lo mismo, y ojalá fuera mucho más. Y obviamente las compensaciones que tienen que hacernos por todos los daños que se hicieron. Compensaciones que van por un camino paralelo en el caso de los clientes de Enel. El proceso de compensación lo llevaron adelante voluntariamente todas las distribuidoras a sus clientes, salvo Enel, que lo llevó a sede judicial. Por lo mismo, habrá que esperar una respuesta de la justicia. Por ahora, Enel contestó a través de un comunicado a la sanción impuesta por la SEC. Enel Distribución puede señalar que ratifica la plena convicción en haber actuado conforme a derecho, que estudiará en detalle las resoluciones y que ejercerá los recursos que contempla la ley. Un proceso que continuará, al igual que la evaluación de la concesión de la empresa italiana, que actualmente se encuentran analizando las autoridades. Ya, volvemos a Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, hartos temas para conversar con nuestro invitado de esta jornada, Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, un gusto siempre tenerte aquí en nuestro estudio de Canal 24 Horas. Un gusto también estar contigo, Andrés. A ver, Jorge, partamos por reforma pensiones. Es un tema que hemos conversado yo creo que 1 millón de veces. Estamos, claro, muchos pensaban o piensan que todavía que esta puede ser la oportunidad para tener una reforma. Pero siento, y aquí recojo tu reflexión, que las luces amarillas, rojas que encendió el Consejo Fiscal Autónomo para muchos dijeron, a ver, mejor discutamos esto más tranquilos. ¿Cómo estás viendo la discusión y este elemento que se puso en las últimas jornadas? Yo coincido que es una increíble oportunidad para tener finalmente, ojalá, definitivamente cerrado un nuevo sistema de pensiones. Y coincido también con las aprensiones que tiene el Consejo Fiscal Autónomo respecto a los temas fiscales. Sin embargo, también hay otras aprensiones que van más allá del ámbito de examen del Consejo Fiscal Autónomo que también generan preocupación. ¿Cómo qué cosa? Tienen que ver con la institucionalidad de este fondo autónomo, tienen que ver con las licitaciones de afiliados cada cierto periodo, con el rol que cumpliría un ente gubernamental, digamos el ISP, en la administración de cuentas. ¿Te generan dudas todos esos puntos? Todos esos puntos yo creo que son elementos que, y da la impresión, porque he ido viendo, hace muy poco salieron nuevas indicaciones, el gobierno ha ido capturando y ha ido entregando cláusulas de escape para algunos elementos de las preocupaciones que surgen más allá del ámbito puramente fiscal. Por ejemplo, la última indicación que envió respecto al gobierno corporativo de este fondo, la coordinación que debe tener eventualmente con el Consejo Fiscal Autónomo y las medidas de corto plazo en caso de que veamos que este fondo no está en el mediano plazo satisfaciendo las necesidades para las que fue designado o para las cuales sería designado, tener medidas reparatorias rápidas. Eso es una indicación bastante buena, porque nos da un poco más de tranquilidad respecto al fondo. Respecto a la licitación de afiliados, se ha hablado mucho de ese tema. Básicamente es un tema bien importante que lo que intenta aparentemente son dos cosas, no solo una. Por un lado, introducir competencia y por otro lado, reducir comisiones. Si el objetivo hubiese sido solo reducir comisiones, creo que estamos introduciendo un tanque para matar una hormiga. Habían otros mecanismos para reducir comisiones que no necesariamente significaban levantar licitaciones periódicas. Si lo que queríamos era introducir competencia, actualmente el hecho de que esta reforma sea aprobada con una ISP que administra cuentas y abriendo el mercado para que entren otros agentes, eso también debería incorporar competencia. En lo medular, ¿es una reforma o proyecto de reforma que te gusta? O sea, claro, nada es perfecto, a nadie le encanta, pero la mayoría dice, ¿saben qué? En lo medular le dan el vamos, buena parte del Congreso. Yo te diría que el proyecto se ha ido perfeccionando. Creo que todavía quedan elementos que nos den o nos disminuyan incertidumbres. Disminuyan incertidumbres en el ámbito fiscal. Este es un fondo que va a ser relativamente grande en el mediano plazo. También existe preocupación sobre esa abultada cantidad de dinero. Vamos a tener una institucionalidad que va a imposibilitar que esos fondos sean tocados en el mediano plazo. El riesgo del manotazo, entre comillas. Por ejemplo, son preocupaciones que son bastante válidas y que podrían quedar articuladas con ciertos requerimientos de quórum, con ciertas aprobaciones intermedias. Se puede ir construyendo una buena arquitectura financiera del nuevo sistema de pensiones y creo que vamos encaminados en esa dirección. Si los tiempos dan, ojalá ocurra
Sí. este mes de enero. Si los tiempos no van, bueno, creo que no soy tan escéptico de que no hay espacio para lograrlo Que en justamente marzo. está el tema de por qué enero y no marzo, en el fondo. Hay cierto sector político que, o más que cierto sector, muchos, no podría separar en derecha e izquierda, pero muchos que quieren esto cerrarlo en enero, antes de febrero. Y muchos dicen, ¿por qué no en marzo? ¿Tú crees que ambas opciones, o mejor tranquilo, no hay por qué apurarse, o mejor sacarlo en enero? Yo creo que sí, hay apuro. Llevamos una década discutiendo mejoras al sistema de pensiones, creo que hay apuro. Pero creo que tiene que ver más bien con la economía política, el hecho de que no sea en marzo, con las agendas partidistas, el hecho de que no sea en marzo. Y ahí entramos en un ámbito en el cual yo estoy mucho más lejano. Es que muchas veces descontaminar de la discusión política puede ser mucho mejor para un proyecto eminentemente técnico. El proyecto es eminentemente técnico hoy día, creo que con mucha dificultad está siendo leído por aquellos que no son técnicos, con mucha dificultad. El tema de los fondos generacionales en sí mismo es un tema, creo que muchos lo han leído a la pasada, nos tenemos que mover a estos fondos ¿Te generacionales. gusta a ti esa idea? Mira, Es eliminar, en el fondo, la gente entienda, eliminar el fondo A, B, C, D y E, que la gente se puede cambiar libremente y que te vayan asignando de acuerdo a tu edad, en el fondo. tiene mucho sentido para administrar fondos de pensiones, pero la transición de los multifondos a los fondos generacionales, mi pregunta es, ¿la vamos a hacer al estilo mexicano? Donde básicamente los fondos generacionales aparentemente no han sido aplicados y los límites se mantuvieron y no son restrictivos. ¿O la vamos a aplicar al estilo americano, donde efectivamente vamos a irnos a los benchmarks que definen los americanos, donde básicamente, solamente para darte un ejemplo, hasta los 50 años la participación de renta variable está en torno a 90%. Hasta los 50 años. O lo vamos a hacer al estilo mexicano, donde se denominan fondos generacionales, pero la participación de renta variable no supera el 25%. O sea, ¿qué estilo vamos a Y elegir? ahí, Hay por mucho- ejemplo, las últimas indicaciones también ayudan bastante, porque el Consejo Técnico de Inversiones, en conjunto con una serie de estudios, va a ir contribuyendo en la construcción de estos benchmarks. Pero te insisto, ese es en sí mismo un mundo, y los impactos financieros son muy importantes. Probablemente la transición va a requerir la colaboración de la Superintendencia de Pensiones, de la CMF y ciertamente del Banco Central. Jorge, también durante la semana tuvimos otras noticias. El 20 de enero asumió Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué efecto puede tener eso en nuestra economía? Primero, el efecto planeta. ¿Cómo ves tú? Porque hay temor, hay incertidumbre, las medidas arancelarias, una nueva guerra comercial. ¿Cuántos temas se ha conversado en los últimos meses? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el señor Trump y las políticas anunciadas del señor Trump han estado internalizándose en los precios a nivel internacional, en los commodities desde octubre pasado, cuando ya varias encuestas lo daban por ganador. Y tú ya has visto una fortaleza del dólar a nivel global, has visto deterioro en los precios de algunas acciones emblemáticas, has visto alzas, por ejemplo, en el Bitcoin, porque él parece estar muy fascinado con ese activo. Anunció tarifas, obviamente que eso generó levantamiento en las expectativas inflacionarias. ¿Qué es lo que ha ido mostrando el señor Trump en lo más reciente? Y creo que la respuesta de los precios también lo ha ido convenciendo, que hay ciertos grados de inconsistencia en los objetivos finales que él tiene. Un dólar débil, tasas de interés más bajas, inflación más baja y las políticas que quiere implementar. Un gasto fiscal excesivo, políticas de infraestructura. No conversan. Entonces, tiene que tomar, como decimos muy simple, cuál derrotero de estos va a tomar para lograr los objetivos finales que quiere. En lo más reciente anunció políticas muy duras en términos inmigratorios, pero también anunció tarifas, pero no mencionó a China, por ejemplo. Hoy día mencionó que quería tasas de interés más bajas y dijo, voy a hacer que la Fed se ponga un poquito más estimulativa. Difícil que la Fed, con el señor Powell y los otros 12 integrantes, hagan eso cuando todavía ven una economía muy bollante en el margen, expectativas inflacionarias Bajar por tasas, sobre tener el inflación, 2%. Exactamente. Entonces, él va a tener que ver muy bien con su equipo, y creo que los últimos 2 o 3 meses le han enseñado una lección, si es que efectivamente quiere continuar con políticas como las que anunció en campaña. Efectos locales. ¿Cómo ves tú para la economía chilena? La semana pasada, mismo tú estás sentado, estuvo la subsecretaria Claudia Sangüesa respecto a temas económicos, que ellos, decía, están monitoreando, están viendo. Aquí se pueden abrir oportunidades, no solamente pueden haber problemas, decía. Si se pelea con A, con B, ahí pueden haber oportunidades para Chile. ¿Cómo ves tú el efecto puntualmente en Chile? Tenemos un TLC con Estados Unidos, ¿corre peligro? ¿Cómo lo ves tú? Hablemos primero de los datos. Estados Unidos es un socio importante para Chile.
Está entre los 2 o 3 socios, dependiendo de los productos. Nosotros exportamos bastante a Creo que el primer inversor en Chile es Estados Unidos. No, el primer inversor en términos de inversión extranjera directa es Canadá y Estados Unidos fue relegado al 3º o 4º lugar en inversión extranjera directa, en términos de stock de inversión extranjera directa. Pero es un socio importante. Y no es tan fácil redirigir comercio. Pero la buena noticia, primero, es que nosotros somos exportadores eminentemente de productos primarios, insumos. Nosotros no exportamos a Estados Unidos productos elaborados, no exportamos productos que compitan de manera significativa. Sí, exportamos salmón, exportamos vino, competimos con California, pero no exportamos productos que signifiquen un deterioro al centro duro de Estados Unidos, que es lo que le preocupa más al señor Trump. Por lo tanto, definitivamente nosotros estamos en la lista bien abajo. No corremos peligro, en el fondo. Nuestras exportaciones no es lo que se produce en Estados Unidos. Yo creo que el principal peligro que corremos, Andrés, es el impacto que el señor Trump pueda tener indirecto hacia nosotros. Es decir, políticas agresivas contra China, por ejemplo, ciertamente afectarían a China, y si China se enferma, nosotros definitivamente también. Eso yo te diría que son los canales de transmisión, y por otro lado, los canales financieros, que ya los hemos estado viendo. Ha estado subiendo la tasa de interés americana, han estado subiendo las expectativas inflacionarias, ha estado robusteciéndose el dólar a nivel global, y consecuentemente nosotros hemos visitado sobre 1.000 pesos el dólar. Jorge, vamos a ir a la pausa. Aquí en Mirada Económica, regreso, te quiero preguntarte por proyecciones para este 2025 en materia de crecimiento e inflación. Pero antes les cuento a ustedes que Copeuch acaba de lanzar el nuevo plan pensionados con productos, beneficios especiales para una nueva etapa de la vida, como cuenta vista, costo cero, programas de educación digital, descuentos y mucho más que puedes conocer en copeuch.cl. Plan pensionados Copeuch, para que vivas como tú quieras. Pausa, Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, lo decíamos antes de ir a la pausa. Tus proyecciones para este 2025. Estamos ya... ¿Cuál es tu número de cierre quizás para el 2024? Muchos dicen 2.2, 2.3, 2.4 de crecimiento, la diferencia es bien marginal. Pero ¿cómo ves el 2025? ¿Cuáles sientes tú que son los principales nubarrones para la economía chilena? A ver, yo te diría que los principales nubarrones para la economía chilena este 2025 vienen del escenario externo. Condiciones financieras más astringentes, más duras, levantamiento de la inflación en economías desarrolladas, con impacto en la economía local y obviamente con impacto en la tasa doméstica. Son fenómenos que nos pueden afectar y tener impacto de primer orden. Solo un punto. Yo recuerdo haber conversado contigo otras veces. El escenario interno ya ha pasado los procesos constitucionales, con el tema, por ejemplo, de la permisología en el Congreso, con un gobierno que uno siente que hace mucho rato que ya el tema de crecimiento lo tiene como prioridad. ¿Sientes que el tema interno ya dejó de ser tema? A ver, primero déjame mencionarte que hay una ausencia en el mundo global en la materialización de inversión. Nosotros en Chile no somos una excepción y me parece fenomenal que estemos trabajando primero en el tema de permiso y después en un cambio completo del sistema de evaluación medioambiental. Pero si tú miras la inversión en el mundo, en todo el mundo la inversión en activos fijos está lenta, está excesivamente regulada, y creo que es una muy buena oportunidad para que Chile se mueva en la dirección de destrabarnos y acelerarla. Y eso no lo veo como un fenómeno idiosincrático en Chile, es compartido a nivel mundial. Los temas idiosincráticos nos acompañaron mucho tiempo y fuimos uno de los pocos países en el mundo que tuvo dos golpes grandotes, la pandemia y una incertidumbre política brutal, con dos procesos constitucionales fallidos. Hemos dejado atrás, en alguna medida, los riesgos de cola en el ámbito político. Dejamos atrás una reforma tributaria que pensaba colectar 4 o 5 puntos del PIB, finalmente intenta colectar 1,5 puntos del PIB. Mi expectativa es que va a estar bastante más abajo que eso, y ahí entra... ¿El cumplimiento tributario? La de cumplimiento tributario. Por lo de pensiones. Por supuesto, y ahí están los riesgos que levantó el mismo Consejo Fiscal Autónomo. Y ahora, si es que tenemos la fortuna de cerrar con alguna convicción y con alguna certidumbre la reforma de pensiones, nos queda un año relativamente limpio en el concierto internacional, solamente con una elección presidencial en noviembre y con una renovación parcial del Congreso. Esos elementos deberían permitir que fluyera la recuperación. Tú mencionaste y partiste el programa hablando de un crecimiento de 5,2 en las ventas del comercio minorista. 1/3 de eso lo están explicando nuestros vecinos. Y ese fenómeno se va a seguir viendo. Así es. Bienvenidos. ¿Sí?
Mi expectativa incluso es que a fin de año el consumo crezca en torno a 2% y medio punto porcentual lo expliquen los señores y las señoras argentinas que vienen a Chile. El fenómeno está pareciéndose bastante a lo que ocurrió el 2016-2017 y tú recordarás que en ese momento las visitas argentinas de extranjeros llegaron a representar 1/3 de las ventas del comercio. Jorge, tú mencionabas al inicio, si podemos profundizar el tema de la incertidumbre a nivel global. Ese nubarrón, si lo podemos entrar en el detalle, claro, yo te hice el punto respecto a temas más locales, pero yendo y profundizando en el tema de los nubarrones a nivel internacional. ¿Dónde están los peligros que tú ves para nuestra economía, que es una economía eminentemente abierta al mundo? Yo diría que desde Estados Unidos creo que tenemos muchos menos riesgos en el ámbito comercial puro. Los riesgos en Estados Unidos vienen desde el ámbito financiero, básicamente todo lo que tiene que ver con tasa de política monetaria, todo lo que tiene que ver con contagio financiero a nivel internacional. Donde tenemos nuestros riesgos más materiales y económicos es con China. Por supuesto que China está frágil, China está débil, sabemos los problemas que tiene en el sector inmobiliario, sabemos que hay una banca que está bastante complicada en varias dimensiones, sabemos que el señor Xi Jinping está también en un derrotero, al igual que el señor Trump, de recuperar la economía, de levantarla, está tomando medidas crecientes para robustecerla, pero obviamente una política comercial agresiva por parte de Estados Unidos contra China nos afectaría definitivamente no solo el precio del cobre, en conjunto con una política financiera más agresiva de Estados Unidos, nos restaría crecimiento. Claro. Y eso es uno de los... yo te diría que está dentro de los 2 a 3 riesgos principales que enfrenta Chile. Sí, Jorge, ya, cruzando crecimiento con inflación. Quiero ir al Banco Central. Claro, todos dicen el Banco Central debiese continuar con la baja de tasa. El tema es la velocidad, conociendo las cifras del frágil crecimiento, con la inflación, que el último IPON dijo el Banco Central, ojo, el primer semestre va a estar en torno al 5%, el año pasado cerró en 4,5%. ¿Está tan claro a tu juicio de que el Banco Central debiese sí o sí, dependiendo de la velocidad, bajar tasa? Estoy en oposición a esa visión. Mi postura es que la postura actual del Banco Central, solo para describirla, es básicamente, señores, yo no voy a bajar la tasa en el corto plazo, pero la voy a bajar más adelante. Y eso el mercado lo ha interpretado. El tema es la velocidad. Pero el mercado ha interpretado que el Banco Central el primer semestre no va a bajar la tasa de interés y que quizás tiene la oportunidad de bajar el de segundo semestre. El mercado está distinto, el mercado considera que el Banco Central no baja nunca más la tasa de política monetaria. Mi postura es que comunicacionalmente el Banco Central debería, creo yo, dada la coyuntura, los riesgos, estamos con síntomas incipientes, Andrés, de desanclaje inflacionario, a puertas de un IPC que aparentemente va a rozar el 1%, claro, si es que no lo sobrepasa. Por el tema de las cuentas de la luz, sobre todo. Es uno de los elementos, los reajustes indexatorios, la depreciación cambiaria, la alza de las gasolinas. Estamos frente a un escenario. Y en una economía débil, un 1% en una economía débil, vamos a llevar casi 5 años con la inflación sin llegar al objetivo inflacionario de 3%. ¿Y ese desanclaje qué debe significar? Ese desanclaje, de mi punto de vista, el Banco Central debería decir, ¿saben qué, señores? Estoy con un sesgo neutral. Es decir, tengo igual probabilidad de subir la tasa, de mantenerla o bajarla. No piensen, no esperen, estoy data dependent, pero no data dependent para bajar la tasa. Estoy data dependent porque eventualmente podría ser necesario subirla. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba o para abajo, es decir, un mensaje absolutamente neutral. Nos encontramos muy cerca de la tasa de política monetaria neutral. Podríamos estar en zona de neutralidad incluso. Estamos en un 5%, si no me equivoco. Estamos en un 5%, el rango llega hasta 4,5%, pero tenemos mucha incertidumbre sobre la neutralidad. Creo que el mensaje comunicacional del Banco Central debería irse hacia una postura aún más conservadora, introduciendo un sesgo netamente neutral. O sea, claramente es un mensaje distinto al que a la lectura del mercado. Mi expectativa es que eso tendría impactos sobre los precios de activos, impactos sobre los precios financieros. O sea, ¿te preocupa la inflación a ti? Me preocupa muchísimo la inflación, Andrés, porque vamos a llevar 5 años con la inflación sobre 3%. Tenemos que, sobre el objetivo inflacionario, la desviación sobre el objetivo inflacionario es la más larga que hemos tenido en décadas. El Banco Central decía, rango meta 3%, primer semestre del 2026. ¿No lo ves tan claro? En el IPOM. Esos son 5 años. Es decir, eso es la proyección. No, pero ¿tú crees que llegaremos a ese 3% en 2026? Puede ser, pero para que eso ocurra, esa ocurrencia es endógena, como diríamos nosotros, a que el Banco Central se manifieste un poquito más agresivo respecto a lo que está pasando. Lo que me preocupa es que en una economía emergente llevar la inflación tanto tiempo fuera de su objetivo inflacionario no es lo mismo que en una economía desarrollada. Aquí la gente puede tener elementos de persistencia respecto a la inflación que van en su cerebro más antiguo, el cerebro noventero, y eso es preocupante. Y por eso creo que el Banco Central, sin señalizar que va a subir la tasa en el próximo movimiento, sí, un primer paso,
a portas de un IPC muy alto, a portas de un desanclaje inflacionario y también de cifras de actividad que van a ser bastante razonables. Diciembre va a ser un dato entre 3 y 4%, que no va a colaborar para devolver la inflación. Creo que el Banco Central podría moverse a una postura neutral. Jorge, nos quedan 2 minutos en materia de inversión. Hemos visto que las proyecciones, claro, positivas que se veían para este año, sobre incluso hace algunos IPOM, sobre 5% de inversión, han ido cayendo. Estamos en 3,5% por ahí la proyección. El año pasado cerramos con una inversión, por lo menos la proyección del Banco Central, negativa, cada vez más negativa. ¿Cómo ves la inversión para este 2025? Yo la veo mejor que el Banco Central y cuando tú me preguntaste al principio cuánto proyectaba de crecimiento del PIB, yo proyecto 2,5%, el Banco Central está más cercano a 2%. Nuestra principal diferencia, más allá del sector externo, es en el crecimiento de la inversión. El Banco Central proyecta 3,6%, yo proyecto 6%. ¿Y por qué proyecto 6%? Creo que este es un año donde la expansión del gasto público va a ser el doble, ejecutada este año versus ejecutada esperada el año pasado versus este año, una expansión entre 4 y 5%, 4,5%, 4,8% de crecimiento real del gasto, muy concentrado en inversión en capital, inversión pública. Y por otro lado tenemos una acumulación de inversión en diversos sectores que se está empezando, ya se ha empezado a materializar. Con todos los problemas de permisología se ha empezado a materializar. Los mineros están en un boom, tú lo ves en 2 Chiles, un Chile en el norte que crea empleo, que tiene más inversión pública, que es para apoyar la creación de inversión privada en la minería, y por otro lado un Chile del sur que está muy deteriorado en las industrias agrícola, salmonera y vitivinícola. No están creciendo, están destruyendo empleo con bajos planes de inversión. Pero en el norte hay mucho plan de inversión, sigue entrando inversión en el mundo de energías renovables y sigue entrando también inversión en el mundo minero. Por lo tanto, yo estoy más positivo en términos de inversión. Jorge Zelaibe, te agradecemos este espacio, esta conversación y felices vacaciones. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad aquí en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Nos vemos la próxima semana. Que tenga una excelente jornada. Chao, chao.